es un abrazo que nos damos virtual con la profesora Marta Novaro y que nos damos con toda la audiencia. Es mucha la gente que te extrañó, Marta, es mucha la gente que me pregunta, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar ahora? Cuéntenme, ¿qué están planificando? ¿Qué están tramando? Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, Es un muy abrazo que nos bien, damos virtual esperando con la hablar profesora contigo. Marta Te Novaro escucho y todos nos los con toda la domingos audiencia. en Mucha tu la gente que te programa extrañó, precioso, El Marta, mucha Cocodrilo la no es gente que te verde. pregunta, ¿de qué van a hablar? Y ¿De qué van bueno, a y hablar estás todos ahora? los días, pero digo, Cuéntenme, ¿qué están para mí los domingos planificando? ¿Qué no están son domingos si tramando? no te escucho Bueno, ¿cómo estás? Qué con mi lindo. marido Antonio. Es un Sí, abrazo que nos divino. damos Y aparte te esperando hablar siento súper contigo. cerca. Y me encantan estas charlas porque son esas charlas que siempre teníamos y que bueno, ahora por la pandemia no las podemos hacer. Y las hacemos, bueno, ahora virtualmente y bueno, son abiertas para que la gente también escuche lo que hablamos. Te voy a ver si realmente, yo no sé si, yo sé que sabes mucho, pero yo no vi tu diploma de profesora, la No verdad no lo tanto. vi, no lo vi. Te voy a probar, te voy a probar, qué atrevimiento el mío, probar a mi profesora, pero yo te voy a probar, a ver si sabes de dónde viene A esto. ver, Es un acontecimiento que puede ser explicado. Te tiro la primer data. Y lo voy a leer textual como está en el sagrado libro de que lo saqué. De que lo saqué, en realidad que yo lo conseguí porque me lo dio una persona que sabe mucho. Dice así, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, anunció Dios, molesto con los hombres por su maldad a Noé, según asegura el Génesis en su capítulo 7. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. El monte Ararat, tal y como es denominado en la Biblia, los turcos lo llaman la Gran Montaña del Dolor y es un macizo de más de 5.000 metros de altitud, muy cerca de la llamada cuádruple frontera entre Turquía, Irán, Armenia y el enclave Nakhchivan, que es territorio de Azerbaiyán. La historia bíblica dice que tras el diluvio universal, y le voy a preguntar a la profesora Marta Novaro qué sabe de esto, la historia bíblica dice que tras el diluvio universal, el arca en la que Noé había conservado un macho y una hembra de cada especie animal fue a posarse en la loma de esta montaña. En fin, es, ¿qué tenés es para cierto. decirme, Marta, de esto que acabamos de leer? Vos dijiste, pa, pero lo Ay, estábamos viendo me y yo no me ericé enteré, toda dijiste. cuando lo leías, porque lo lees tan lindo además. Sí, forma parte del Génesis, el Génesis bíblico. Sí, sí. Tiene que ver con el arca de Noé, que le llevó mucho tiempo a Noé fabricar su arca de madera. Y bueno, y a veces nosotros leemos esas palabras y bueno, decimos cómo hizo un arca tan grande y cómo habrá hecho y será cierto. Bueno, lo sorprendente fue que en el siglo XIX se descubre sobre el monte Ararat parte del arca. Mm, Los arqueólogos descubren parte del arca y esa es la novedad. O sea que el arca existió en realidad. ajá. Y hoy por hoy hay un señor, una persona que muestra que él también hizo una réplica del arca, tomando las medidas que en ese entonces se hacía la medida se llamaban codos, Mm, porque se hacía la medida, se tomaba del codo hasta el final de la mano. Esa era la medida en la época bíblica, en la época de los hebreos, anterior a la era cristiana, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. sí. El arca, entonces, bueno, pudieron encontrar maderos, pudieron rescatar algunos maderos y comprobaron, los arqueólogos comprobaron que el arca existió. Eh, el monte Ararat, exactamente donde lo fija allí en la Biblia, existe
y están los restos del arca. Eh, Inclusive hay números allí que más adelante, después Pedro, si vos querés, le vamos a dar también, porque hay toda una numerología en Sí. la Biblia y un simbolismo en los números de la Biblia. En realidad, lo que hizo Dios fue salvar a todas las especies con esa gran arca. Y vos sabés qué, cosa curiosa, ¿no? Porque yo me acuerdo, hay una película que se llama 2012 y habla de la catástrofe mundial, que el mundo se termina y las grandes corporaciones elaboran unas arcas más sofisticadas, digamos, para los grandes inversionistas y una familia, de eso se trata la película, y una familia de personas comunes y corrientes llegan a subir a una de las arcas, porque el mundo se vuelve a salvar con un gran diluvio universal, sería en la ciencia ficción, con una de esas arcas. Cómo tomaron de la Biblia la mención de esas arcas. Y hay otros descubrimientos arqueológicos, aparte del arca de Noé. Bueno, ya está bueno Está, saber lo que estás diciendo, saber de la existencia real, de que esta obra literaria tiene una base en la realidad, ¿no? Digo, que no son cosas que sí, sepamos las personas comunes, que no estudiamos esto. ¿La Torre de Babel existió también? Te pregunto. sí, existió también. Encontraron Mm. los restos de la torre, encontraron los cimientos de la Torre de Babel. Dice, el texto bíblico dice que la torre Acá lo la tengo, si querés empezaron lo a tengo. construir. Génesis 11:1-9, que me lo ha facilitado Mm, Marta, ¿no? Lo tengo porque me lo facilitó sí, Marta. sí. Y dice, en ese Léelo, entonces se léelo hablaba un porque es solo idioma en interesante. toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Eso pensaban los hombres. Al coserlos al fuego, fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfaltos en vez de mezcla, y luego dijeron, construyamos una ciudad, como bien decíamos, que llegue hasta el cielo, una torre que llegue hasta el cielo. Pero el Señor bajó para observar esta torre y observar la ciudad. Y entonces dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Porque se enfadó el Señor. De esta manera el Señor los dispersó Sí, desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Y por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo sí. el mundo. La palabra Babel refiere a eso, a la confusión, Mirá vos. confundir, quiere decir, y, y los detuvo porque consideró que eran demasiado soberbios para hacer eso. Que un poco, si nosotros tenemos un poco de sentido común, fue lo mismo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué se les pidió a Adán y Eva? Que no, Dios les pidió que no tomaran de la fruta del árbol de la sabiduría, y fue lo primero que hicieron, porque la serpiente, que vendría a ser el mal, dice que los tentó, pero en realidad ellos, el pecado original fue querer saber lo que sabía Dios, y Dios consideró que eso era como un atrevimiento, una falta de respeto hacia Él, que los había creado. Entonces, a partir de ese momento, eh, bueno, cometieron el pecado original, y es por eso que hoy día todo niño que nace, hay algunas religiones que son bautizados justamente por eso, por el pecado original, es decir, el bautismo con agua, aceite y luz,
son bautizados para que Dios los tenga por el camino, los lleve por el camino del bien. Hay otros tipos de bautismos que los sumergen en el río y demás, porque viene desde ahí el pecado original. Inclusive después sus hijos, su descendencia, también es una descendencia con el mal y el bien, Caín y Abel, y entre ellos pelean y uno de ellos mata, Caín mata a Abel, que es Caín el malo mata a Abel. Caín mata a Acá Abel, pero sin embargo, viste que el dicho debe ser por eso, porque después Dios le hace la vida imposible. Pasaste las de Caín, ¿no? pasaste las de Caín, Sí, claro, claro. El mal lamentablemente es menor, pero bueno, ni el mal puede estar fuera del poder de Dios. claro. Inclusive el ángel caído, Lucifer, es hijo de Dios, es un arcángel que también le fue, traicionó a Dios y bueno, y él lo hizo caer a los infiernos, pero sigue siendo hijo de Dios y por lo tanto está bajo el poder divino también. Ni siquiera el diablo se escapa del poder de Dios. Pero hablando de esto, en la Torre de Babel, eh, en realidad lo que enojó mucho a Dios fue que los hombres quisieron llegar hasta el cielo, quisieron llegar hasta Dios y ser tan poderosos como Él. Y Él sabía que eso el hombre no lo podía hacer, no lo debía hacer, porque eso tampoco no era la naturaleza con la que Él había creado al ser humano. Entonces, por eso los trajo a la confusión, por eso Babel, y por eso hizo que la torre no se terminara. Se llegó a un piso determinado, se dice que se llegó a 7 pisos y Dios castigó, los sancionó. Pero los cimientos de esa torre y restos de esa torre están en donde vos dijiste que dicen los versículos, Sí. se encontraron, porque los arqueólogos la buscaron y las encontraron. O sea que tampoco el escritor de la Biblia, que son muchos los escritores de la Biblia, Eso te iba a preguntar. también se basó en algo real para hacerlo. O sea, la torre también existió. No es una alegoría, te quiero decir. Sí, sí, sí. Ahora, el otro Sí es día. una alegoría y sí es una enseñanza divina, pero los hechos que son narrados en la Biblia, muchos de ellos son reales. Ahora te pregunto, Marta, porque estoy pensando en el público, ¿no? Estas escrituras que se conocen, seguramente eran muy populares, porque todos conocían lo que había, todos conocían la cosmogonía, digamos, esta cosmogonía de esta creación, conocían estas leyendas. ¿Cómo llegaron hasta estos días? ¿Cómo llega esto hasta estos días? Porque es muy loco, yo no te diga... Pero el Sí. problema no, el problema es que Dios, el Dios que se concibe hoy día no es el Dios primigenio, ¿eh? El Dios de los primeros, el Dios del pueblo hebreo del Antiguo Testamento es un Dios, es Jehová y es el Dios de los ejércitos. Es el Dios que castiga, el Dios que sanciona, el Dios que se enoja, el Dios que no es misericordioso, es el Dios que tienen que respetar, y es un Dios que en realidad eh, eh, pena al hombre si el hombre desobedece. Es un Dios al que tienen que respetar y al que tienen que alabar en momentos y un Dios que se enfurece. Ese Dios tiene defectos como el Dios griego, como Zeus. El Dios va cambiando a medida que pasa el tiempo, ese Dios va cambiando hasta llegar al Nuevo Testamento,
al tener su hijo y bueno, y ese Dios se vuelve misericordioso y se vuelve, como hoy día lo conocemos, un Dios misericordioso, lleno de piedad, porque ese Dios está encarnado en su Hijo Jesús Cristo. Marta, Pero no es el mismo Dios. ¿es posible, te pregunto, es posible Sí. que esta porción de la Biblia, ya no te digo el Nuevo Testamento que tienen los evangelistas, porque ya sabemos quiénes fueron los que lo escribieron, pero es posible que esta porción de la Biblia haya sido escrita por Aedas, por Rapsodas, haya sido recopilada por juglares de ese tiempo, porque, ¿cómo se, No, reitero, juglares cómo, no, no, porque no se cantaban los ajá, versículos. No, no, juglares y aedas no. Eran eruditos que escribían en la arcilla o se han encontrado rollos, por ejemplo, de bronce, escrituras secretas, y bueno, las primeras escrituras que también arqueológicamente estamos hablando y que se han perdido, las primeras escrituras son las que lleva Noé en el Éxodo, las que el Dios les da a Noé con los 10 mandamientos, ujú. pero que se escribieron en piedra y que se dice que se le dieron a Dios. eh, entonces, esas son las escrituras que tiene que respetar la iglesia y el pueblo. Lo que pasa es que Ujú. el pueblo de las primeras épocas de la, de la Biblia, era un pueblo muy, ¿cómo te voy a decir? Muy incorrecto, muy lleno de pecados, porque tenían ídolos que los cuales creían, ídolos de oro, ídolos muy parecido a lo que era la Grecia antigua. Ujú. Entonces, en el momento en que Moisés tiene esas tablas, es ahí donde derrota a todos los ídolos y dioses, idolatrías paganas, este, que, en los que el pueblo creía. Pare- Pero, claro, parecido a lo que nos pasa hoy, digo, claro, sin meternos en la religión, pero no debe haber época más pagana que esta, ¿no? sí, lamentablemente, hay muchas personas que, sí, es cierto lo que vos decís, porque es muy cuestionable y a mí como, no sé vos, pero yo como católica a veces, a mí me da mucho escozor escuchar que una cantante o un jugador de fútbol, Ujú. no vamos a mencionar ahora acá, para dar trascendencia, Sí, sí, se sí. le hace un altar, y se Ujú. le trata como un dios. Sí. Entonces, eso es muy pagano. Es, y como que nos olvidamos de todo lo que son las escrituras bíblicas, Ujú. que son muy respetables. Nosotros lo que estamos haciendo solamente hoy es decir que muchas de las Ujú. cosas que dice la Biblia, como pasa con la Ilíada y la Odisea, los distintos lugares que se van Ujú. mencionando han hecho que los arqueólogos busquen y encuentren los restos. O sea que el que escribió, que fueron varios, porque pasan las épocas y se siguen escribiendo, vos te das cuenta que son muchos años, hasta llegar llegar, porque es antes de Cristo la era de Cristo y después de Cristo. Ujú. Este, Son mucha cantidad de autores. Ahora, lo que es increíble, que también estuve leyendo, lo que es increíble, como todos los autores, a pesar de que que escribían en arcilla o escribían en cobre o en rollos, o lo que fuera, eh, no tienen fallas ninguna, no se contradicen. Increíble, Porque hay increíble. una cantidad de libros del Antiguo Testamento, que ya sabemos, no vamos a estar diciendo de cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y demás, porque son los que, cuando uno abre la Biblia,
son los que están y los que reconoce la Iglesia Católica, y otras iglesias reconocen otros, y bueno, depende de la religión, ¿no? Ujú. No tienen fallas, no Bueno, tienen, son perfectos, porque no hay repeticiones, no hay nada que se contradiga. Es increíble eso. Que se puedan hacer una cantidad de textos durante tantos años y siglos, y que no haya ninguna falencia, ninguna repetición, ninguna contradicción. Eso es admirable. abona la Este, teoría de que está inspirado por el Espíritu Divino, ¿no? La y teoría de sí, que está en realidad son seres humanos que estaban inspirados por el Espíritu Santo y ahí bajaba la línea, digamos, editorial y, de Dios. y sí, eran eruditos, inclusive ellos, inclusive se dice que los escribientes no eran inteligentes, repetían, ellos dictaban, y los escribientes escribían sin saber lo que escribían. O sea, no tenían que Claro, saber, qué va, no qué tenían va. que saber lo que escribían, porque entonces la la palabra que se escribía, que se volvía texto, no podía ser revelada. Entonces el escribiente era eso, un escribiente. Escribía lo que se le dictaba, pero no sabía si... Entonces, que nosotros ahora estemos diciendo que de repente hay una cantidad de descubrimientos arqueológicos, está maravilloso, pero también es maravilloso y es prácticamente divino, como vos decís, que no haya fallas en ninguno de los libros, porque quien haya leído toda la Biblia, que bueno, yo como profesor de literatura a mí me tocó hacerlo, este, no hay fallas, no hay repeticiones, y cuando vos lees distintos libros, vos decís, todo coincide, las familias, las grandes familias, la cantidad de todos los hijos yo qué sé, de Josué, bueno, cómo llegó Jehová, cómo se fueron armando las familias. No, es increíble. El libro de Job, todo coincide, todo está bien, todo está perfecto. No hay una línea que vos puedas decir, pero en el otro libro no decía esto, decía otra cosa. Perfecto. Y escrito con una belleza Entonces, eso es lo tremenda. que Y escrito con una llama la belleza. atención, claro. Y ahí está la belleza, y ahí está la divinidad. Eso mismo pasa en el Corán, y eso mismo pasa en el Popol Vuh. El Corán, como libro de los israelitas, y el Popol Vuh como libro de los mayas, como Biblia de los mayas. Eso pasa en esos libros. No hay nada fuera de lugar. Está todo, todas las respuestas están ahí. La verdad que es un mundo esto, Marta. Tenemos temas de numerología, no sé si da para ahora o da para después. Tenemos el eclipse Como también, que vos tenemos que hablar quieras. de los eclipses en la Biblia. Quiero hablar también de algo que por ahí podría ser un libro erótico, que es el Cantar de los Cantares. Si esto que estoy diciendo es un disparate, es una blasfemia. Sí, Digo, quiero hablar sí, de todo no es eso. una blasfemia. No. El Cantar de los Cantares es uno de los libros que la Iglesia reconoció. eh, Reconocen, está dentro del Antiguo Testamento, y dicen que es la llegada de Jesucristo y la adoración de la Iglesia. ¿Me bancás una semana? Te ¿Sí? banco, Porque te quiero banco. hablar de estas cosas. Vamos a arrancar, si te parece, la semana que viene con el Cantar de los Cantares, el eclipse y algo de numerología. Quiero preguntarte por los cuernos de oro, quiero preguntarte por las monedas, que también, no sé si lo querés decir ahora eso porque estábamos hablando de arqueología. Vos me decís, No. este, La semana que viene quizás
para que a la gente no se le haga tanta información. Señoras, señores, estamos con Marta Novaro, querida profesora querida Marta Novaro, gracias por este No, momento. gracias a ustedes. Yo encantada. Gracias por la conversación. Hablando de la Biblia, aquí en lo que es justamente el cocodrilo no es verde y los libros y las cadenas, ¿no? Esos libros que en alguna medida son esa fotografía o esa, no sé, ese mensaje que llega del pasado y que nos cuenta quiénes somos, ¿no? Estos libros que tanto nos ayudan en la vida y que profesores como Marta nos acercan y nos desglosan y nos sintetizan y no nos sintetizan, nos amplían el panorama para poder entender de qué va. Profesora Marta Novaro, nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Nos vemos.